En el libro del profeta Isaías aparece la figura de un personaje anónimo al que la tradición ha llamado el siervo sufriente. La mejor forma tal vez de interpretar los 4 cantos de este siervo sufriente es haciéndolo de forma histórico-mesiánica y por tanto teniendo 2 lecturas del mismo texto. Una primera lectura que estaría referida a una persona particular o al pueblo de Israel en general, ahí los autores pueden diferir, y otra lectura que sería el sensus plenior, la plenitud de sentido de ese texto, que es la prefiguración en ese siervo sufriente de el Mesías crucificado, resucitado, Jesucristo nuestro Señor. Algunos autores piensan que la figura histórica a la que puede referirse ese siervo sufriente es el profeta Jeremías, aquel que muchas veces se lamentó por su suerte de profeta, por lo que tuvo que sufrir como profeta, pero que al mismo tiempo también tiene frases tan hermosas como «Me sedujiste, Señor, y yo me dejé seducir». El tercer canto del siervo sufriente, que encontramos en el capítulo 50 de Isaías, dice, a partir del versículo 4 del capítulo 50, «El mismo Señor me ha dado una lengua de discípulo, para que yo sepa reconfortar al fatigado con una palabra de aliento. Cada mañana Él despierta mi oído, para que yo escuche como un discípulo. El Señor abrió mi oído, y yo no me resistí ni me volví atrás». Aquí el siervo sufriente es presentado como un sabio, pero también y fundamentalmente como un discípulo, cuya actitud fundamental es la de la escucha atenta. Como María, la hermana de Marta, que a los pies de Jesús no dejaba caer una sola palabra del Señor. Como María, la madre de Jesús, que guardaba y rumiaba lo que escuchaba y lo que veía en su corazón, viendo cómo el plan de Dios se iba cumpliendo en su propia historia y sobre todo en la de su Hijo Jesús. También nosotros, discípulas y discípulos de Jesús, tenemos que tener un oído atento, tenemos que tener un corazón discipular para escuchar al Señor que nos habla. Y nos habla de diversas maneras. A esta altura del partido, para la mayoría de los católicos romanos, no es ningún problema decir que Dios nos habla a través de las Sagradas Escrituras. Pero la palabra de Dios supera, trasciende a las Escrituras. Dios también habla en la creación. Dios también habla en los signos de los tiempos. Dios también habla en distintas circunstancias histórico-sociales. Dios habla en la conciencia, que es sagrario de su presencia. Y Dios habla en los marginados, en los sufrientes, en los descastados, en los estigmatizados. El samaritano, cuando pasó junto al herido, escuchó la voz de Dios. Por eso sus entrañas se conmovieron y asistió al que estaba tirado al borde del camino. Cuando la primera comunidad cristiana hizo relectura de muchos textos del Antiguo Testamento, los asoció a Jesús.
Esto lo vemos claramente en el capítulo 24 de Lucas, en el episodio de los discípulos de Maús, cuando el peregrino hace una relectura de textos del Antiguo Testamento y los aplica al Mesías para demostrar que era necesario que el Mesías padeciera. Qué lindo que nosotros hoy, desde nuestra realidad actual, podamos releer con ojos de misericordia, con entrañas de compasión, con deseos de salvación universal, tantos textos de la Escritura que tal vez en otros momentos históricos fueron interpretados de un modo determinado, pero que hoy aceptan otras interpretaciones. El texto, decía San Gregorio Magno, crece con el que lo lee. Si el que lo lee tiene un corazón de discípula, de discípulo, un corazón atento, una predisposición para escuchar al Señor que sigue hablando, aunque la revelación haya terminado en el Apocalipsis, hay una reinterpretación de los textos que de algún modo también forma parte de la revelación. Claro, no es lo mismo una interpretación que el texto mismo, pero no caigamos en el error de pensar que cuando tomamos la literalidad del texto no estamos haciendo interpretación. Esa también es una interpretación literal, dándole a los términos escritos hace mínimo 2000 años el mismo sentido que tienen esos términos hoy. Ahí hay ya una interpretación, y creo que es una mala interpretación, porque no es lo mismo hablar de casa, de familia, de niño, de mujer, de marginación, hoy que en aquella época. Las palabras tal vez suenan iguales, pero el contenido simbólico de esos términos, la carga de esos términos es distinta. Por eso, qué lindo sería que nosotros no solo identifiquemos al siervo sufriente con nuestro Señor Jesucristo, sino que también cada uno de nosotros de algún modo se asocie a ese siervo sufriente y a partir de una actitud discipular llegue a tener esa capacidad de consolar a través de las palabras, a través de las ideas, a través de los discursos. Que el Señor Jesús nos conceda esta gracia, que nos lleve de la mano y que nos asocie para que, como dice la carta a los Filipenses, lleguemos a tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús, el cual no dudó en dejar su divinidad en el sentido de su divinidad en el cielo, ¿no? Nosotros los cristianos pensamos que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, pero no retuvo esa igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente, sino que se anonadó, se olvidó de algún modo y se hizo uno de nosotros para salvarnos desde adentro, para comprendernos desde adentro. Que también nosotros podamos meternos en los zapatos, en las situaciones de tantas hermanas y hermanos que no están en un lugar de aceptación, que no están en un lugar de satisfacción, sino que tienen que luchar con todas sus fuerzas para ser reconocidos, para ser visibilizados, para ser aceptados como se sienten que son. Ojalá también nosotros podamos ponernos en esos zapatos y darle a esas personas palabras de aliento y de consuelo. El Señor nos ama hoy, no espera mañana, porque es un Padre Madre amoroso que nos lleva tatuados en la palma de sus manos.